Manolo, ¿qué tenemos que hacer aquí en Málaga? Es complicado, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer aquí en Málaga para sacar a buenos malagueños y malagueñas tenistas? Que, no que tengan la carrera de David Ovi, porque eso es muy complicado, eso a lo mejor es uno cada fin, Como se dice, pero generación bueno. espontánea, ¿no? A mí me dicen, ¿qué tenéis los españoles cuando vas por ahí de torneo? Sobre todo cuando, no sé, cruzas, te vas a otro país. ¿Qué tenéis los españoles? Y yo siempre digo, generación espontánea, tío. Esto es generación espontánea. O sea, hay buenos clubes, hay buenos entrenadores, pero que te salgan uno detrás de otro, números uno, esto es suerte, Sí. esto es suerte. La escuela francesa es muy buena, ahora los italianos están súper arriba, la escuela americana es muy buena, pero no te salen campeones, ¿no? Esto es, o como dice el abuelo de Alcaraz, muchos huevos, ¿no? Aquí tenemos muchos huevos, o cojones, ¿no? Algo así. Pero claro, nos falta aquí un poco de ayuda, ¿no? Nos falta infraestructura. Bueno, ¿no? faltan ayuda, vamos a ver, Málaga como ciudad, todo lo hemos visto, ha crecido, ¿no? Ha crecido como ciudad, la hemos puesto en el mapa. Sin embargo, a nivel tenístico está como hace 40 años. Tenemos los mismos clubes. Uno que se creó no funciona. Y tenemos las mismas pistas. Entonces hay un colapso. Aquí, desgraciadamente, no somos sede de ningún torneo sub-12, sub-14, sub-16, sub-16, pero a nivel nacional y a nivel internacional. No tenemos ITF, no tenemos jugadores de referencia, no hay entrenadores de referencia. Vamos a ver, como te digo, ¿no? Tú vas a Barcelona y entablas relaciones con tipos que han estado 60, 100, 90, o la zona valenciana, ¿no? Entonces, ese tipo de entorno tenemos que crearlo. Es una pena. Aquí las escuelas se llenan cuando son pequeños, pero las escuelas se vacían al año siguiente. Entonces tenemos también que un poco que mantener a esos chicos que entran, que la ilusión la pone el papá, pero tenemos que nosotros crear la ilusión en los jovencitos. ¿Y cómo creamos la ilusión de los jovencitos? Pues aprendiendo. ¿Tú cómo te diviertes jugando a cualquier cosa? Sabiendo jugar a eso, ¿no? ¿Por qué la gente... Estamos en un tema que también es candente, juega el pádel, porque tú entras y juegas. En el tenis, si tú no sientas una base y tú no lo enseñas a jugar, no juegas. Entonces el chico se aburre y se va. No vale solo pegar la pelota, decir 1-0 y cambio de pista. Eso no vale. Eso no vale. ¿Que hay que dedicarle más tiempo? Pues habrá que poner un poco las formas, habrá que darle una vuelta de tuerca para ver que el chico en esa clase, el tiempo que esté, pues esté más tiempo con la pelotita y sea capaz de salir de la clase con algo, ¿no? También hay una cosa, bueno, llevando de tenis profesional. Por ejemplo, aquí se hacía un torneo, creo que era un challenge aquí en Inacua, tal. Y muchas veces, por ejemplo, Adrián Menéndez, que ya se ha retirado, pero que yo soy de Málaga y no me da un wildcard aquí en el torneo de mi ciudad. Claro. Pero ya sé que hay muchos intereses de quien te pone la pasta, que no sé qué tal, pero bueno, es que si es lo que hablamos, si no apostamos por lo nuestro, entonces ¿quién lo va a hacer? Tenemos que mirarnos nosotros, ¿no? Tenemos que mirarnos nosotros. Te digo, para que el tenis vaya creciendo, tienen que crecer también la infraestructura. Entonces, si tú quieres que en tu club se haga un mediano campeonatito, aunque sea de mini tenis, tienes que ocupar un espacio. Si ese espacio no lo tienes y no lo puedes ofrecer, pues vamos mal, ¿no? Vamos mal. Aquí no podemos traer un Rafa Nadal, porque no tenemos espacio en Málaga. No hay un club preparado para traer un Rafa Nadal. Cuando hablamos de un Rafa Nadal, hablamos de un torneo nacional en el que vienen chicos de toda España y del extranjero. Vienen entrenadores de la Rafa Nadal, vienen entrenadores de Barcelona, vienen de Madrid, vienen tal. Te hablo de Rafa Nadal porque son las más, o de Juan Carlos Ferrero. Entonces, esos entrenadores que son prácticamente referencia porque están posicionados en los mejores sitios,
son los que con los que tú luego intercambias, los papás ven a esos jugadores, ven un poco como lo que hablamos antes, ¿no? Que nos echaban a jugar sin calentar, cómo entran y van buscando las pistas de entreno, y van en grupo y van haciendo todas las rutinas prepartidos. Eso no lo vemos por aquí, ¿no? Bueno, eso ha cambiado ya durante muchos años, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 90, por ejemplo, había torneos en los que a los infantiles de 13, 14 años incluso se les daba dinero en metálico por ganar, eso ya es impensable. Pero había torneos en el Club de Teniente Remolino, ¿cómo se llama ese torneo? Memorial Rodríguez Noval. Sí, Rodríguez Noval, claro. Y venía Ferrero. Claro. Venía Ferrero a jugarlo, o sea, venía gente muy buena aquí a jugar, claro. Sí, eso hoy en día, pues. Bueno, y tenía, mira, una cosa que yo siempre le he hecho en falta, tenía el grupo B. Grupo B. Yo recuerdo en un torneo, juego en Aquarium, el Aquarium Center, que creo que es ahora donde está el Club Riviera, creo, que yo juego primera ronda, joder, me toca con un tío que viene de fuera, que no lo conocía ni Dios, el tío me gana, pero yo me voy al grupo B. Me quedo con cara tonto, como diciendo, joder, tal, pero el que está en el torneo me anima, y cuando yo gano el grupo B, pues me da una bolsa de una marca súper chula, con un montón de cosas, y eso ahora no lo hay. Eso el pádel lo sabe hacer muy bien. El pack bienvenida, sí. El partido si pierdes juegas en otro y el otro, y te va teniendo metido en el juego. Los pobres chicos de ahora, tú vas a un club en el que te sueltan a jugar una pista, el juez árbitro, si le da la gana, te mira, ¿vale? Te ponen unos horarios en los que no molestes en el club, ¿vale? Y si tú pierdes pagando 15 o 20 euros, te vas a la calle y te vas a tu casa. Entonces, eso no motiva mucho. Pues sí, la verdad que no, a colación de todo esto, escucho y leo a mucha gente hablar de que, yo no estoy de acuerdo, pues yo te digo mi opinión, no estoy de acuerdo, pero dicen que el tenis español está en crisis, ¿vale? Yo creo que hablando del tema profesional, ¿vale? Que el tenis español está en crisis. Yo creo que es que, lo que hablábamos antes, yo creo que es que estamos mal acostumbrados y la gente se piensa que vamos a sacar Carlos Alcaraz y Nadal cada 10 años. Y eso es imposible. Yo pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una generación impresionante, Agassi, Sampras, Roddy, Blake, etcétera, y ahora no se vengan. Bueno, ahora vuelve a resurgir, ¿eh? Ahora tenemos ahí a Paul, Shelton, sí. Nakashima. Ahora buenos jugadores, pero. Bueno, pero intenta tú tener 7 jugadores en el top 100. Ahí, o sea, eso es complicado. Ah. ¿Cuál es la problemática del tenis? La sociedad que tenemos, es la exigencia. O sea, tú a un chico lo que quiere es todo rápido, inmediato. Tú tienes un móvil y le das un botón y ya lo tienes todo. El tenis tiene una exigencia parecida al golf. Es un deporte muy técnico. Es un deporte de precisión. Tienes que poner la bola pasando una red dentro de unas dimensiones, ¿no? Eso no se aprende de un día para otro. No se aprende. Tú tienes que ir aprendiendo día a día. Entonces, hay chicos que no aceptan ese proceso, no lo aceptan. Incluso los padres te mandan a los chicos diciendo, no, si yo lo que quiero es que se diviertan, ¿vale? Entonces, yo hay veces que digo, entonces no me busca a mí, en el sentido que no es que no se vaya a divertir conmigo, porque a mí me gusta ser el tío más cachondo en pista, sino que, bueno, tú me estás pagando para que te enseñe a tu hijo, ¿no? O tú a mi hijo lo que tienes que hacer es darle caña. Digo, ¿a qué te refieres? ¿A que lo trate mal o a... no, que corra? Digo, bueno, para correr no te tienes que gastar el dinero en las pistas de tenis o en un profesor de tenis. O sea, tienes un paseo marítimo buenísimo. Mátalo y a correr, ¿no? Tú me pagas para que lo enseñes a jugar, aunque venga un día a la semana. Pero te pones y le enseñas, coño. Le mueves la mano, le das 4 pautas. Entonces, yo, por ejemplo, yo me siento tranquilo de decir, el que entra en mi pista, lo voy a enseñar. No, mira, con este chico hay que tener cuidado, porque tengo que tener cuidado. No, yo me considero una persona medianamente adulta, responsable, educada. El que tiene que tener cuidado es él, y el que tiene que tener respeto es el chico.
¿vale? Aquí no vienen los chicos a hacer lo que les da la gana, aquí vienen a dar una clase de tenis que está programada, ordenada y estructurada. Entonces, si ese chico cada 2 segundos se va corriendo, bebe agua, salta a la valla, se va detrás de no sé dónde, ese chico no es el jugador o la persona que puede estar en una actividad arreglada, ¿no? Una actividad organizada que tiene que respetar también a sus compañeros. Yo creo que tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Y eso es complicado. En los clubes de socios más. A ver, como crisis, a ver, es que según como lo comparemos también, ¿no? Si, bueno, es que no tenemos top 10, es que no tenemos muchos jugadores en el top 100. Bueno, hemos cambiado a Nadal y ahora nos ilusiona Alcaraz, que la edad que tiene ya ha ganado cosas que, vamos, que eso en toda su vida... Yo, José, perdona, yo creo que esto que nos ha tocado tan rápido, esto tan inmediato no nos hace bien. Porque teníamos que haber pasado por... Es como pasa con los equipos de fútbol, como le ha pasado al Barcelona este de Guardiola o de tal. Wow, 10 años, 5 años buenísimos, y ahora ¿qué pasa? Pues está en transición. Claro. Estás pasando una transición, no todos te salen Messi, Xavi, Iniesta. Joder, es que es muy difícil. Claro. Ahora ¿qué pasa? Pues tendremos que pasar una etapa de transición y que nos haga pensar a todos los que estamos dentro, desde instituciones, estamentos, técnicos, directores deportivos de club, porque la exigencia de los directores deportivos de club, ¿dónde está? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde está? ¿Cuál es la exigencia? Yo no sé si en cualquier club de Málaga el que lleva la dirección te está diciendo, no, es que me tienes que sacar 5 jugadores de esos 100 que tenemos, que para eso te he contratado. Si tú eres un buen entrenador, yo no quiero que me entretenga a los niños, yo lo que quiero es que los forme y que mi club tenga un buen equipo, que tenga competencia a nivel nacional, mínimo, ¿no? Pues por ahí andan las cosas, tío. Que parece eso, que por ejemplo a jugadores como Pedro Martínez y tal, que no le damos mucho mérito porque no, pero bueno, si está jugando segunda ronda de Roland Garros. Pero que lo menosprecian. Claro, o sea, por eso te digo. Un tipo que no es muy aficionado al tenis o un aficionado medio, es un matado. Tú pones a Pedro Martínez, te lo traes a una pistita de aquí y lo pones a ver un torneo y te quedas con la cara como diciendo, madre mía, ¿cómo juega este tipo, tío? Madre mía. Sí, sí, sí. O te vas a un torneo ITF sub-14, no sé, a un país perdido. Y yo me fui con un chico, estuve en Noruega, por saco, tenía que sacar puntillos ITF. Y dije, joder, estos han aparecido aquí. O sea, tenemos jugadores ahí, lo que pasa es que claro, tiene que pasar un tiempo antes que vayan cogiendo experiencia, que Pablo Llama, Alejandro Moro, los andaluces. Yo estoy encantado, tenemos que darle un tiempo. Con Pablo Llama, me encanta que esté ahí arriba. Porque lo he estado viendo jugar, jugó contra un chico de Marbella, que se llamaba Ángel Guerrero, que en teoría tenía más aura que él, venía de estar bastante posicionado a nivel Europa. Yo estaba coacheando a Ángel Guerrero, gana 6-1 o algo así, 6-2 primer set, campeonato andaluz infantil, 4-0, 3-0 en el segundo, y empieza Pablo Llamas a remar, leyó mejor el partido, Ángel Guerrero se ponía muy bien de derecha y dictaba, y sacó el partido. Entonces ya este tipo de chicos que saben leer el partido y que son capaces de usar todas las armas para ganar los partidos, son admirables, ¿no? Eso a mí me encantó. Dije, cómo le ha dado la vuelta a este partido. Pues hay que darle tiempo y valorar a los que todavía tenemos. Pedro Martínez hay que valorar lo que está haciendo. Bautista, el hombre, sigue ahí compitiendo, pero en fin, no podemos hacer, bueno, en el fútbol más exagerado, ¿no? Cuando ya ha hecho una carrera y ya está bajando, ya decimos, que se vaya. No, hay que tenerle un respeto, ha tenido una carrera impresionante también. Sí, o sea hombre, todos los del tenis sabemos que el día a día en el tenis es muy duro, que estás levantándote por la mañana y pasando 50.000 bolas de manera exigente, que apenas si tienes tiempo. Es el deporte en el que más se entrena, que más repeticiones tiene que tener. Si no estás, como decimos, si no tenemos un poquito de velocidad de mano, no somos nadie. Entonces, todo el que está ahí luchando por meterse, eso hay que respetarlo. Hay chicos que no llegan, pero luego han tenido una muy buena carrera como técnico o como persona, que es lo que hablamos, ¿no? Tío, te lo has currado, has dado lo máximo, que es lo que siempre dice el tío Tony, ¿no?
Tú intentas dar lo máximo. No vayas es que a poner excusas, no, tú da lo máximo. Que llega al 300 del mundo, pues ha llegado, coño. ¿Tú sabes lo que es ser 300 del mundo? Bueno, estoy diciendo muchas palabrotas, esas me las quitas luego. No, hay problema, eso no me lo borra YouTube, no pasa nada. Bueno, estamos terminando ya el vídeo. Te quiero preguntar por las chicas un poco, porque claro, si decía, bueno, es que el tenis español está en crisis, más bien hablando del masculino, pero el femenino, se nos ha retirado Muguruza, que Muguruza también se le critica mucho. Yo creo que injustamente, ¿vale? Yo la he criticado cuando competía, porque digo que está haciendo en los últimos meses, último tiempo, ¿te centras o deja el tenis, que es lo que mejor que ha hecho? Ya había dejado de competir hacía 2 años. Pasa que con esos medios de entreno, con ese medio desorden que él tenía, todavía le daba para estar ahí. Todavía le daba. Pero no ganaba partidos. Me parece que tuvo una racha de 12 torneos y ganó un partido o 2, una barbaridad. Y luego tenemos a Badosa, que tiene un problema, vamos a ver, le han dicho los médicos que es preocupante, lo de la columna. Y en fin, parece ser que igual se nos queda un poco huérfano el tenis femenino, ¿ves? Está Cristina Busa, está a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? Masarova. Sí, está Bouzas, esta chica, ¿no? Jessica Bouza, que 21 años, que ahora se ha metido en el top 100 ya, ¿no? Sí. Hay chicas que vienen por detrás, pero es lo mismo, hay que darles un poquito de tiempo, porque también, no, es que de Conchita y Arantxa, no sé qué. Bueno, Conchita y Arantxa también no mal acostumbrados, ahora queremos que todas sean Conchita y Arantxa. Ha sido Muguruza y Badosa que estamos disfrutando bastante. Y hay que impulsar, ¿eh? Aquí una pena, lamentablemente los cuadros femeninos se están quedando prácticamente vacíos y las chicas que juegan vienen casi todas de la costa, chicas que no son españolas, ya bueno, son adoptadas ya como españolas, pero son los papás de fuera los que apuestan por el tenis femenino y es una pena. Aquí, a ver, mira, la semana pasada estuve entrenando con la número 1 infantil de Córdoba. Los padres ponían mucho interés y hay que devolverles ese esfuerzo que hacen a los padres y a los niños reconducirlos. Esta chica de Córdoba tenía muchas carencias, pero llega a ser campeona de Córdoba. Me hablaba igual, ¿no?, de la política de base allí en Córdoba y tal, pero coño, vamos a darle ese impulso, ¿no? Vamos a hacer resurgir un poco ese tenis femenino, que aquí en Málaga también hemos tenido muy buenas jugadoras, muy buenas. Sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a darle tiempo. Y las 2 últimas preguntas, Manolo, el tema, pues quiero saber tu opinión, tu feeling, porque claro, nos falta un poco de información porque no estamos ahí dentro, pero de lo que sabemos y de nuestro feeling, ¿cómo ves a Nadal? ¿Tú crees que, vamos, si el físico le aguanta, ¿tú crees que nos va a dar alguna alegría todavía? Si sigue en esta progresión. Vamos a ver, yo te voy a contestar de otra forma. Yo creo que la alegría se la ha dado, ¿vale? Porque él no se imaginaba que iba a jugar a ese nivel de juego contra Zverev, que yo creo que es el jugador que viene más en forma. Él se ha visto que puede competir, se ha visto que está ahí. Lleva 2-3 semanas que no le duele nada. ¿Me entiendes? Sabe lo que es jugar con dolor. Entonces es lo que ha pasado cuando le han dicho que le daban un homenaje. No me deis un homenaje. Yo no sé si voy a volver el año que viene. No. O sea, vamos a tener Nadal por mucho tiempo, hasta el tiempo que él quiera. Porque este tío es un apasionado. O sea, a él lo que le gusta es jugar al tenis. Y no solo jugar, ganar. A él le gusta ganar. Entonces... Una pregunta difícil. Nosotros lo vamos a comentar próximamente. Una pregunta difícil, porque claro, a él le falta ritmo de competición. Él está pensando en jugar a los Juegos Olímpicos, que se juega en tierra. Va a llegar sin ritmo de competición, porque jugar entrenamiento, competir en entrenamiento no es lo mismo, no tiene las mismas sensaciones, la misma presión, no es lo mismo. Claro,
Tú lo dices Yo pensando, por digo, renunciar le hace falta competir aunque sea en hierba, y luego tiene tiempo para... Yo fíjate, esta conversación ya la he tenido con varios compañeros y casi todos hablábamos del tema de la hierba, sobre todo la inestabilidad de la hierba, los apoyos, los equilibrios. Que él está bastante preocupado con eso. Ten en cuenta que Nadal juega mucho en posiciones extremas, en unos equilibrios extremos que le ha llegado a erosionar su cuerpo, ¿no? Entonces, que juegue en hierba, no lo veo, porque en hierba hace falta, primero la toma de decisión es pum pum rápida y luego tener varios tiros. A él le gusta tirar, sostener, tal. No tiene un saque de garantías que te resuelva 3 juegos en un set, no tiene saque de garantía. Yo con la edad que tiene, creo que no. Pensando desde lo que es Nadal, ¿no? Si fuese otro jugador, o sea, no sé, te iba a decir Feliciano, ¿vale? Sí. Tú dices, a Feli lo pones a entrenar, se va a Wimbledon y es capaz de pasar a la previa. Sí. Porque tiene esas armas en ese tipo de juego, ¿no? Pero Nadal, que juega tan rodado, con esas bolas tan pasadas, con esas manos aquí en hierba, es complicado. Por un lado su cuerpo puede sufrir mucho, pero por otro lado cogería un poco de ritmo, pero claro, ahí tienes que pensarlo bien. Tienes que ver lo que te va a ir bien o mal. Que luego puedas jugar, porque tú sabes que luego hay torneos de tierra detrás de la hierba. Aquí Buje, no sé cuánto, hay varios por ahí. Pues bueno, tendrá que ir viendo. Y la última, Manolo, ¿ves a Carlito Alcaraz y Sinner dominando esta década? O sea, la próxima década hasta 2030, ¿no? ¿Puede ser un Djokovic Nadal de la época o Federer Nadal de la época? Yo creo que esa pregunta es complicada, ¿eh? Eso es mucho llevarte al futuro, pero bueno. Llegar a estar 10, 15 años dentro de los mejores del mundo sin bajar sin lesionarse, porque se están lesionando mucho. Sin bajar el listón, eso es. Y tener ese autocontrol que le falta, por ejemplo, a Carlos, esa explosividad en varios partidos que te rompe, no lo sé. Yo a Sinner lo veo como un tenis más estable más que Alcaraz, ¿vale? Y con esa ambición, con ese orden en el juego. Alcaraz lo veo más explosivo, más en lo que hablamos del hot shot de Davidovich, ¿no? A él le gusta que el público le aplauda, que salte, tal. Y eso le lleva, por ejemplo, a este partido que ha jugado último, a perder un set y meter a otro jugador dentro del partido, ¿no? A mí me encantaría, si tuviésemos a Alcaraz, o sea, lo que es Alcaraz. Disfrutar, a ver. Y si viene a Málaga con la Copa Davis, porque eso nos falta ya, que no nos venga el equipo B, claro. O que venga España, aunque no tengamos entrada a los malagueños. Sí, aunque no tengamos entrada, aquí hemos tenido entradas fáciles, pero ahora como venga Alcaraz y Nadal... Sí, va a ser complicado porque mucha gente, muchos favores hay que hacer, en fin, toda esa historia, pero bueno, por lo menos lo podemos ver por la tele, en fin, y los malagueños podemos disfrutar de... Claro y ojalá viniera Davidovich también, claro, que pudo venir un año y no... Renunció. No pudo, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Manolo, por tu tiempo. Esperemos que podamos repetir otro ratito de charla en algún otro momento y que te vaya todo muy bien. Pues muchas gracias, José, por pensar en mí, por contar conmigo. Yo me ofrezco para cuando tú quieras. Me encanta hablar del tenis de Málaga, soy un luchador más. Ya en el backstage hemos estado ahí hablando un poco de toda la guerrilla que uno está buscando, no deja de buscar, ¿no? Entonces, pues me encanta más, te conozco prácticamente desde que eras un crío y bueno, yo encantado, un placer total. Te agradezco mucho tu tiempo y agradecemos también desde el canal a Rafael de Aro y a Andatenis, que nos han facilitado las imágenes de Davidovich y Manolo. Y nada, chicos, espero que haya gustado, que hayáis disfrutado un poco de esta charla de tenis y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego.